Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de mi podcast Entre Mundos con Emi. Un podcast que es un canal para almas despiertas, que buscan sabiduría viva, revelación espiritual y guía profunda para su evolución. Un espacio donde el alma se recuerda, donde lo sutil se hace palabra y donde tú y yo caminamos entre mundos. Si la información aquí compartida resuena contigo, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Cada semana recibirás sabiduría viva para tu alma. Y bien, la reflexión del día de hoy tiene que ver con todos esos pensamientos y convicciones que nos llevan a los seres humanos a creer que estamos limitados en alcanzar nuestros verdaderos deseos en la vida, que no podemos, ni debemos, ni meritamos lo que nuestras almas desean. A eso le llamaremos creencias limitantes, un fenómeno que nos hace mucho daño en el transcurso de nuestras existencias. Y para explicar mejor tal fenómeno, hoy les traigo una historia que expresa muy bien el concepto de las creencias limitantes. Se llama El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, a mi padre, a un tío, por el mismo misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefante empujó, tiró y sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo.
Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza y escapar. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos quitan la libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cómo se llama este fenómeno que afecta a la humanidad y a muchas culturas? Son las famosas creencias limitantes. ¿Y qué son? Son jaulas invisibles del comportamiento humano. Las creencias limitantes son ideas profundamente arraigadas que una persona tiene sobre sí misma y que tiene sobre los demás o sobre el mundo. Y esas creencias actúan como filtros de la realidad. Son pensamientos que, aunque no necesariamente verdaderos, son asumidos como certezas absolutas. Frases como no soy suficiente, el dinero corrompe o el amor verdadero siempre duele son ejemplos clásicos de las creencias limitantes. Esas creencias suelen empezar en la infancia y están reforzadas por la familia, por la cultura, la religión o experiencias traumáticas. Funcionan como verdades heredadas, pero no elegidas conscientemente. ¿Cómo funcionan? Con el ciclo de la autolimitación. Las creencias limitantes no solo moldean nuestro pensamiento, sino que dirigen también cómo nos comportamos. Por ejemplo, si alguien cree, no soy capaz de emprender, esa idea genera miedo o inseguridad, lo cual lleva a evitar oportunidades. La falta de acción genera resultados mediocres, lo cual refuerza la creencia inicial, que no puedo, que no soy capaz. El ciclo se vuelve una profecía autocumplida. Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles comportamientos nacen de las creencias limitantes? Las creencias tienen una influencia directa en cómo actuamos en el mundo. El autoboicot, o sea, saboteamos nuestras propias metas. Evitar tomar riesgos. Preferimos la seguridad de lo que conocemos, aunque no nos guste, a la expansión de lo nuevo. Y las relaciones tóxicas, porque aceptamos lo que creemos que merecemos. ¿Por qué se sostienen en el tiempo? Porque duran toda la vida. Porque el sistema mental humano prefiere lo familiar a lo verdadero. Prefiere lo conocido a lo nuevo, a lo que conoce, a lo que no conoce. Incluso si una creencia es dolorosa, si nos da identidad y nos mantiene seguros, entre comillas, la conservamos. Además, el inconsciente tiende a mantener la coherencia interna. Cualquier evidencia externa que contradiga la creencia se ignora o se interpreta como una amenaza. O sea, todo lo que no vaya de acuerdo con mi creencia no es verdad en mi mente. ¿Cuál es la reflexión que podemos sacar? Que la cárcel más peligrosa es la que no se ve, la cárcel mental. Vivir bajo el dominio de creencias dominantes, limitantes, es como caminar con los pies atados por cadenas invisibles. El ser humano no nace con estas cadenas, las aprende.
Pero lo más poderoso es que también puede desaprenderlas. Uno puede elegir creer en otras cosas. Superar una creencia limitante no es simplemente pensar positivo. Es un acto de mucha valentía espiritual. Hay que mirar la raíz de esa creencia, cuestionarla, reconocer el dolor que sostiene y decidir abrir un espacio interno a una verdad más amplia, a una verdad diferente. Creer que puedo sanar, merezco ser feliz o soy suficiente tal como soy, no es ingenuidad, es un acto revolucionario. Porque cuando una creencia, una nueva creencia, se siembra en el alma, todo el campo del comportamiento florece de otra manera. Hay que entender que las creencias limitantes pueden parecer parte de ti, pero no lo son. Son nudos en la historia que puedes desatar. Y debes preguntarte, ¿quién serías sin esas creencias? Si pensaras diferente. ¿Quién serías si hoy decidieras creer algo más amable, más libre, más luminoso de ti? Para volver a la verdad del alma, hay que liberarse de las creencias limitantes. Hay un momento en toda vida humana en que el alma empieza a decirte, esto no es todo. Hay algo más verdadero que no estás viviendo todavía. Ese susurro suele llegar en medio del cansancio, del desánimo, o incluso cuando todo parece estar bien, pero dentro algo está apagado. ¿Y qué es lo que nos impide vivir esa vida más plena, más auténtica, más luminosa? Las creencias limitantes son los velos que nos cubren el rostro del alma, que no nos permiten ver nuestro valor, nuestro potencial en la vida. Desde una visión espiritual, las creencias limitantes no son simples ideas erróneas, son contratos inconscientes que firmamos por amor, por miedo o por lealtad. Son parte de la amnesia que experimentamos al encarnar. Frases como, no merezco ser feliz, debo sufrir para que me amen, debo cargar con el dolor de toda mi familia, de todo mi linaje. Estas frases se graban como leyes interiores, pero no vienen del alma, vienen del condicionamiento. El alma no tiene límites, pero aprende a callar cuando el yo humano le dice, no puedo. Si tu mente dice no puedo, tu alma no le queda más que callarse. Cuando vivimos bajo estas creencias, nos alejamos de nuestra verdad. La vida se vuelve pesada, los días se sienten repetitivos y el corazón pierde su alegría natural. Nos adaptamos, sobrevivimos, funcionamos, pero no vivimos. Y es ahí cuando comienzan las señales. Enfermedades inexplicables, relaciones que nos aprietan, crisis existenciales, sueños que susurran otra posibilidad. Todo eso no es un castigo, es un llamado. Es la presencia en ti queriendo volver a ocupar su lugar, su verdadero valor. Creer que se puede es sinónimo de poder. Dice Mark Twain, no es lo que ves lo que te impide avanzar, sino en lo que crees sin darte cuenta. Las creencias limitantes son estructuras internas inconscientes que actúan como filtros a través de los cuales percibimos la vida. Son como hilos invisibles que dirigen nuestra forma de pensar, sentir, actuar y de vincularnos con el mundo. Aunque muchas de ellas nacen en la infancia, se anclan profundamente cuando no son revisadas. En apariencia, son solo pensamientos, pero en el fondo son formas emocionales vivas. Tejidos de miedo, vergüenza o heridas no resueltas. Entonces, vamos a analizar cómo estas creencias afectan emocionalmente y existencialmente
las 3 grandes áreas de nuestra vida: la profesión, las relaciones de amistad y el amor. ¿Cómo afectan las creencias limitantes en la profesión? O sea, el miedo a ser, el miedo a brillar. En el campo profesional, las creencias limitantes más comunes son: no soy lo suficientemente bueno, no tengo nada valioso que ofrecer, es demasiado tarde para mí. Esas ideas no solo sabotean las oportunidades, sino que erosionan la dignidad interior. Muchas personas se conforman con trabajos vacíos, no por falta de talento, sino por una lealtad inconsciente al dolor que han heredado o que han aprendido. Tal vez de una madre que sacrificó sus sueños, tal vez por una familia que jamás reconoció el valor de emprender o de independizarse. Entonces, emocionalmente, esto se vive como una frustración constante, una envidia silenciosa hacia quienes sí se animan y un agotamiento, aunque el trabajo sea bueno. Y sobre todo, un vacío profundo, el de no estar alineados con el propósito del alma, el no hacer un trabajo con el cual tú vibres y te sientas realmente identificado. Cuando el alma quiere expandirse, pero la mente teme, se produce una parálisis interior, que a veces se confunde con pereza o falta de motivación, cuando en realidad es dolor. ¿Cómo afectan las creencias limitantes en las amistades? O sea, el miedo a la intimidad emocional. En las relaciones de amistad, las creencias limitantes suelen manifestarse por: no puedo mostrarme vulnerable porque perderé el valor. Las personas siempre me traicionan. O nadie se interesa realmente en mí. Aquí lo que se ve afectado es el derecho a pertenecer, a compartir desde lo auténtico. Estas creencias pueden llevarnos a vivir relaciones superficiales o bien a aislarnos creyendo que la soledad es mejor que el riesgo de mostrarnos, de compartir. Eso emocionalmente se siente como soledad, incluso estando acompañado, dificultad para pedir ayuda o compartir alegrías profundas, y confusión entre ser útil y ser querido. Cuando crees que solo eres valioso si ayudas, das o te adaptas, te conviertes en alguien que no se siente valorado, sino usado. ¿Cómo afectan las creencias limitantes en el amor? O sea, el miedo al rechazo, al abandono y a la propia luz. Aquí es donde las creencias limitantes se vuelven más duras. No merezco un amor verdadero, siempre me van a abandonar, tengo que complacer o me dejarán. En el amor, el niño herido que tenemos dentro es el que toma el control. Repetimos patrones, elegimos desde la herida o nos conformamos con menos de lo que realmente queremos. A veces incluso saboteamos el amor cuando llega, porque sentimos que no podemos sostenerlo. Emocionalmente, estas creencias provocan celos, ansiedad, necesidad de control, o bien frialdad emocional y distancia, o una sensación profunda de inseguridad afectiva, que no depende del otro, sino de nuestras cicatrices. El amor verdadero nos da miedo cuando aún no hemos hecho las paces con nuestro propio valor. Nos sentimos incómodos cuando alguien ve lo que aún no hemos aprendido a ver en nosotros mismos. ¿Cuál es la raíz emocional de las creencias limitantes? O sea, el amor no recibido, la palabra no dicha, la herida no mirada. Todas estas creencias tienen un punto en común. Nacen del dolor no procesado. No se trata de que seamos negativos, sino de que en algún momento
aprendimos a protegernos de la vida desconfiando de ella. Lo que hoy nos limita fue una estrategia de supervivencia emocional. Pero como el cuerpo que crece necesita cambiar de piel, también el alma necesita romper los moldes mentales que un día le salvaron, pero que hoy le aprisionan. Si cuando fuimos niños, esas creencias limitantes nos protegieron, nos ayudaron a encajar para sobrevivir, hoy en día, que somos adultos, tenemos que entender que hay que salir de esas creencias y comenzar a creer que sí se puede, que valemos mucho. ¿Cómo liberarse de las benditas creencias limitantes? Bueno, nombrándolas. Toda creencia limitante se debilita cuando se la nombra con compasión, cuando se reconoce que se tiene una creencia que nos limita. Otra manera, sintiendo el dolor raíz debajo de cada no puedo. Hay un niño interno que dijo, no me quieren, no me ven. Otro punto, reemplazándolas por afirmaciones vivas. No desde la mente racional, sino desde el cuerpo, el alma, el rito. Y finalmente, atravesando la experiencia nueva. Solo viviendo desde un lugar nuevo, aunque asuste. Podemos desde ahí consolidar un nuevo sistema de creencias. El camino de liberación de las creencias limitantes es recordar quién eres. Reconocer la voz que no es tuya. Cada vez que te dices algo doloroso, pregúntate, ¿quién me enseñó esto? ¿Fue tu madre herida, tu cultura, tu religión, una experiencia temprana que te marcó? La conciencia es el primer paso para soltar. Otro punto, no niegues la creencia, sino abrázala, acéptala para poder cambiarla. Acepta que tienes una creencia limitante. Una creencia no se disuelve a fuerza de empujones, sino con compasión. Dile, gracias por protegerme todo este tiempo. Ya no necesito esta idea para sobrevivir. Ahora elijo vivir. Otro punto es, sustituye esa creencia por una verdad que venga de tu alma. No basta con eliminar la creencia vieja. Hay que sembrar una nueva creencia, una real, una nueva verdad. Di frases como, estoy a salvo para ser quien realmente soy. No tengo que cargar lo que no me pertenece. Mi luz no daña a nadie. Estas frases no son simples afirmaciones. Son llaves energéticas que abren portales interiores. Otro punto, elegir cada día la coherencia interna. Vivir sin creencias limitantes implica actuar alineados con tu verdad, aunque a veces te tiemble la voz. Cada vez que eliges ser tú, aunque sea incómodo, aunque sea nuevo, estás desprogramando el viejo sistema. Y finalmente, caminar acompañado de lo sagrado. Invoca a tu alma, a tu guía interno, a la presencia que siempre ha habitado en ti. Ora, medita, escribe, habla con tu niño interior, confía en tu intuición, porque no estás solo. Tu verdad está esperando que regreses a ella. El alma nunca olvida. Las creencias limitantes pueden nublar la vista, pero no apagan la luz del alma. Puedes haberte perdido de ti por años, pero basta una decisión profunda para comenzar a regresar. Y ese regreso es el acto más sagrado, volver a habitarte con verdad, con amor, con libertad. No viniste a encajar, viniste a recordar. No viniste a cargar, viniste a transformar. No viniste a fingir, viniste a brillar. Y como reflexión final,
Las creencias limitantes no son enemigos a vencer, sino ecos de nuestra historia pidiendo ser escuchados. No se trata de destruirlas, sino de transformarlas en puentes hacia la libertad interior. Cuando te atreves a verlas, a abrazarlas, a trascenderlas, no solo cambias tu destino, sino también el de aquellos que te rodean. Te conviertes en una presencia que libera con su sola forma de amar, de trabajar, de vivir. Si quieres, tú puedes. Gracias de nuevo por haber estado aquí. Si te ha gustado el contenido, el mensaje que te he traído hoy, dame un me gusta y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Gracias por escuchar. Te abrazo desde este espacio creado especialmente para ti. Soy Emi y este es Entre Mundos. Hasta pronto.